el yacimiento de una civilización antigua en Perú, que podría reescribir los libros de historia, incluso toda la evolución humana. Y si te dijera que lo que creíamos saber sobre los orígenes de América Latina, podría estar completamente al revés. Imagina un lugar olvidado, cubierto por siglos de arena y silencio, donde el tiempo se detuvo. Hasta ahora, al norte de Perú, arqueólogos han destapado algo que podría dar un vuelco a la historia. Un templo ceremonial, con más de 5.000 años a sus espaldas, ha salido a la luz. Y no es cualquier hallazgo. Hablamos de una construcción que literalmente estaba esperando a ser descubierta, como si el pasado hubiese decidido romper su propio silencio para gritarnos una verdad incómoda. Imagina encontrarte con rostros esculpidos en piedra que parecen observarte desde el otro lado del tiempo. Huesos humanos colocados con una precisión casi ritual, como si cada fragmento contara una historia sagrada, y una arquitectura que no encaja con nada de lo que conocíamos hasta ahora en este continente. Lo que está emergiendo en Saña apunta a que pudo ser el corazón palpitante de una civilización que nadie había registrado, contemporánea a la Caral, pero distinta, única. Este descubrimiento no es solo fascinante, está obligando a los expertos a tachar y reescribir capítulos enteros en los libros de historia. Y lo más potente es la sensación de que esto es solo el principio. Porque si esto es real, y lo es, quizá todo el continente esté sembrado de ciudades ocultas bajo nuestros pies, esperando el momento exacto para revelarse. Y si América Latina esconde más verdades que ficciones, Saña es solo una pieza de un rompecabezas que nunca nos atrevimos a montar. Así que, dime, ¿estás preparado para sumergirte en los secretos de un pasado enterrado? ¿Qué más podría estar escondiendo Perú? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a ver? No olvides suscribirte y dejar tu like, porque lo que viene va a remover cimientos. Saña no es solo un punto en el mapa, está enclavada en el corazón de la región Lambayeque, al norte de Perú, justo donde el desierto se encuentra con el mar. Desde fuera, parece un lugar tranquilo, casi olvidado, como esos pueblos que uno atraviesa sin detenerse. Pero si miras más de cerca, todo cambia. Valles fértiles que han alimentado generaciones, quebradas profundas que parecen cicatrices del tiempo, y una calma que esconde una historia más agitada de lo que parece. Saña no está donde está por casualidad. Ha sido, durante siglos, un cruce de caminos entre la sierra, la selva y el océano. Esa ubicación estratégica no fue desaprovechada por las civilizaciones que vinieron antes, mucho antes. Aunque oficialmente la fundaron los españoles en 1563 como un intento de levantar una ciudad colonial de referencia en el norte virreinal del Perú, lo cierto es que sus raíces son mucho más profundas. Querían que fuera una gran metrópoli religiosa y comercial, un emblema del poder europeo, pero el destino tenía otros planes. Ataques piratas, desastres naturales, inundaciones y temblores acabaron casi con todo, porque bajo esos escombros coloniales yacen las huellas de culturas aún más antiguas, más misteriosas, más conectadas con lo sagrado que con lo material. Antes de que llegaran los conquistadores, ya había civilizaciones que dominaban esta tierra con sabiduría y simbolismo. Las culturas Lambayeque y Moche construyeron aquí centros ceremoniales tan poderosos como invisibles para el mundo moderno. Sus rituales no eran solo actos religiosos, eran actos de conexión espiritual con la tierra, el cielo y lo que hay entre ellos. Durante siglos, sus templos han dormido bajo capas de tierra, pero ahora, por fin, están despertando. Y lo que están revelando no solo cambia el relato histórico, también nos lanza una pregunta que resuena fuerte. ¿Qué más hemos pasado por alto simplemente porque no lo veíamos? Y la respuesta parece estar justo ahí, enterrada bajo Saña. Porque en las últimas excavaciones, un equipo de arqueólogos peruanos ha encontrado algo que ha dejado sin palabras al mundo académico. Los restos de un templo ceremonial sepultado en las afueras de la ciudad. A simple vista, parecía una colina más, una elevación del terreno sin importancia, hasta que empezó a hablar. Bajo esa falsa colina se escondía una estructura monumental de piedra y adobe, con una arquitectura circular que rompe por completo con lo que se conocía de las culturas preincaicas. Es como si alguien hubiese querido ocultarla deliberadamente, o tal vez protegerla. A su alrededor, plataformas escalonadas y pasillos estrechos conducen hacia un núcleo central. Todo parece diseñado para generar un efecto, que quien entre sienta que está cruzando a otro mundo. Ese centro ceremonial emana una energía difícil de explicar con palabras, pero que se percibe en cada piedra.
Y entonces están los frisos, tallados en los muros interiores. En bajo relieve, emergen rostros humanos de facciones abstractas, como espíritus que nunca se marcharon. Te miran directamente, como si quisieran contarte algo que solo entenderás si estás dispuesto a escuchar. Junto a ellos, huesos humanos perfectamente colocados, no como restos, sino como mensajes, como ofrendas. Cada detalle parece estar ahí por una razón. No es casualidad. Todo apunta a que en este lugar se llevaban a cabo rituales que buscaban algo más que respuestas terrenales. Un espacio sagrado donde lo humano y lo divino se rozaban, aunque fuera por segundos. Y quizá, solo quizá, todavía lo hacen, porque hay lugares que no se explican, se sienten. Y Sanya, con su templo escondido, sus frisos que observan y su silencio denso, es uno de ellos. Este descubrimiento no solo nos obliga a reescribir la historia, también nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué partes de nuestro pasado y de nosotros mismos siguen ocultas, esperando ser reconocidas. Los primeros análisis dejaron claro que esos restos humanos no estaban ahí por azar. Nada en Sanya parece estarlo. Su disposición sigue un patrón casi coreográfico, como si formaran parte de un ritual muy concreto, lleno de simbolismo. Esto no era una simple tumba, era un santuario. Un lugar sagrado donde se celebraba la conexión entre lo humano y lo divino. Y lo más impactante no es solo lo que se encontró, sino cuándo se construyó. Las pruebas de carbono 14 apuntan a que este templo fue levantado hace más de 5.000 años. 5.000. No es solo viejo, es ancestral. Ese dato lo cambia todo, porque si esta cronología se confirma, el templo de Sanya sería contemporáneo de Caral, esa ciudad que hasta ahora ostentaba el título de la más antigua de América. Pero, ¿y si estuvimos mirando en la dirección equivocada? ¿Y si el verdadero epicentro de la civilización en Sudamérica no estuvo al sur, sino aquí, escondido en el norte bajo siglos de arena y olvido? Lo que se ha hallado no encaja con un asentamiento común. Esto no era un poblado más, era otra cosa. Un centro neurálgico espiritual, un faro cultural que podría reescribir completamente el relato de nuestros orígenes. La forma circular del templo, los símbolos grabados en sus muros, la cuidadosa disposición de los restos humanos, todo apunta a que aquí no se venía a vivir, se venía a conectar. Este espacio fue, hace milenios, un lugar de encuentro espiritual para pueblos que adoraban a la naturaleza, a los astros y a los espíritus de sus ancestros. Un santuario donde el universo era honrado en cada ceremonia. Y puede que, si lo pensamos bien, estemos ante uno de los primeros vestigios de religión en el continente. Sanya no solo fue testigo de rituales antiguos, fue protagonista de los primeros intentos del ser humano por entender su lugar en el cosmos. Este hallazgo no ha sido fruto del azar. Detrás, hay años de trabajo, de pasión callada y búsqueda, casi obsesiva, por parte de un equipo de arqueólogos peruanos del Ministerio de Cultura. Gente que no se conformó con lo ya escrito, que se atrevió a mirar donde nadie más miraba. Zonas áridas, olvidadas, fuera del radar de la arqueología tradicional. Su intuición los llevó hasta Sanya, guiados por viejos registros coloniales y por relatos transmitidos boca a boca entre los locales. Ellos creyeron en los susurros del pasado, y el pasado, como si les devolviera la confianza, les regaló una revelación. Su objetivo era claro, casi rebelde, demostrar que el norte del Perú guarda secretos más antiguos incluso que los del sur. Pero lo que encontraron sobrepasó todas sus expectativas. Para desenterrar el templo sin dañarlo, combinaron tecnología puntera con herramientas tradicionales. Fue como operar el corazón de una montaña. Con georadares de alta precisión lograron detectar anomalías bajo el suelo. Señales que revelaban algo grande escondido justo ahí, bajo sus pies. No eran simples piedras, eran estructuras, formas, patrones rituales. Un eco arquitectónico que pedía ser escuchado. Y así empezó una excavación tan meticulosa como delicada. Palada a palada, capa a capa, comenzaron a leer la historia del lugar como quien lee un manuscrito enterrado durante milenios. A través de estudios estratigráficos descifraron la línea del tiempo en la arena, como si el propio suelo les contara, paso a paso, lo que había ocurrido. Lo más increíble es que no encontraron solo muros, encontraron propósito, energía, la sensación de que ese lugar no solo albergaba historia, sino también intención, como si cada piedra, colocada allí, tuviera una razón, un mensaje. Y lo más alucinante,
El templo entero estaba oculto bajo dunas de arena, sepultado como un secreto bien guardado, pero no destruido. Al contrario, parecía protegido, como si la propia naturaleza hubiese decidido cubrirlo, esconderlo del mundo, hasta que estuviéramos listos para comprenderlo. Esa cúpula de arena actuó como un escudo perfecto durante miles de años, conservando cada relieve, cada hueso, cada símbolo en un estado casi intacto. Una cápsula del tiempo que, más que un hallazgo arqueológico, parece un regalo espiritual, como si el pasado supiera que algún día alguien vendría a escuchar su historia. Y fue el clima el que ayudó a mantener ese silencio. En una región donde casi nunca llueve y el aire es seco, el templo pudo sobrevivir intacto, casi como si hubiera sido congelado en el tiempo. Esa misma sequedad que agrieta la piel en el desierto fue, paradójicamente, la que permitió que este lugar ancestral emergiera puro, sin corromperse. Durante décadas pensábamos que Caral, esa joya ubicada en el Valle de Supe, al norte de Lima, era la primera gran civilización del continente. Pero ahora, Zaña empieza a contar su propia historia, y puede que sea aún más antigua, o, como mínimo, más reveladora. Lo que este templo saca a la luz no es solo piedra antigua, sino una posibilidad fascinante, que no hubo un solo punto de partida para la civilización en América, que quizás no fue una llama encendida en Caral la que iluminó el continente, sino muchas velas ardiendo a la vez, desde distintos rincones. Zaña podría ser la prueba de que mientras al sur se construían pirámides, aquí en el norte ya se alzaban templos, se compartían rituales, y se tejía una cosmovisión tan compleja como desconocida, como si cada pueblo hubiese escuchado su propia llamada al misterio, al símbolo, al espíritu. Durante años nos hemos tragado una narrativa simplificada, una especie de línea recta que parte desde pocos centros de poder, como si el desarrollo humano fuera algo ordenado, predecible, controlado. Pero este hallazgo en Zaña lo dinamita todo. Nos habla de una red más grande, más antigua, más diversa. Tal vez existieron rutas rituales que conectaban estos puntos sagrados. O quizás no eran caminos físicos, sino rutas del alma, saberes compartidos, intuiciones paralelas, mensajes que viajaban sin mapa. De repente, la historia no parece una línea, sino una constelación, y eso cambia absolutamente todo. Porque Zaña no es solo un nuevo yacimiento, es una grieta en el relato oficial, una herida luminosa que obliga a mirar de nuevo, a preguntarnos si realmente entendemos cómo comenzó todo. En esa fisura cabe la posibilidad de que la historia de América no sea como la contaron los libros, sino como la susurraban los ancestros al oído de la tierra. Por eso este hallazgo no solo cambia mapas, cambia el relato. Recoloca a Zaña en el centro, no como un decorado de segunda fila, sino como un nodo esencial del pasado precolombino, como un latido que nunca se apagó del todo. Y claro, si un templo de esta magnitud ha permanecido oculto durante milenios, ¿cuántos más podrían estar esperando bajo la arena? Los arqueólogos lo saben. Esto no es el final. Este descubrimiento ha abierto una puerta. Y al otro lado, hay regiones enteras del norte peruano que podrían guardar claves, olvidadas. Durante mucho tiempo se miró hacia el sur, hacia lo ya conocido. Ahora el norte empieza a hablar, y sus palabras suenan antiguas, potentes, reveladoras. Desde que se anunció el hallazgo, la comunidad arqueológica no ha dejado de vibrar. Hay entusiasmo, sí, pero también una especie de asombro reverente, porque encontrar algo así no es solo una victoria académica, es un reencuentro con lo sagrado. Arqueólogos peruanos lo han descrito como un hito, un antes y un después en la forma de entender el norte del país. Y fuera de Perú, expertos de América y Europa han girado su atención hacia Zaña. Algunos incluso lo comparan ya con gigantes como Caral, Tiwanaku o Teotihuacán. Como si de pronto, esta tierra dormida se hubiera ganado un asiento en la gran mesa de las civilizaciones. La idea de que un centro ceremonial tan antiguo y sofisticado haya existido fuera del eje tradicional ha sacudido las certezas de muchos. Y claro, los medios no se han quedado atrás. National Geographic, Reuters, todos están contando esta historia. Pero hay algo que esos titulares no dicen, que lo más potente de este hallazgo no es lo que muestra, sino lo que sugiere. Porque no estamos simplemente ante ruinas, sino ante un espejo del alma antigua de América. Un reflejo que, si nos atrevemos a mirarlo, puede cambiarnos por dentro. Los académicos lo tienen claro. Equipos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú coinciden.
Este templo no es solo arquitectura, es pensamiento, es espiritualidad. Es la prueba de que existió una forma de entender el mundo mucho antes de los incas, mucho antes de cualquier imperio. Y esa forma, aunque sepultada durante siglos, ha sobrevivido. De hecho, ya empieza a circular por revistas científicas la afirmación de que este es uno de los descubrimientos más importantes del año a nivel mundial, como si el tiempo, por fin, hubiera querido recompensar la paciencia de quienes nunca dejaron de buscar. Revistas especializadas lo han colocado entre los 10 hallazgos más trascendentales del año. Y no es para menos. Se está preparando su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación, y ya se escucha la palabra UNESCO en boca de los expertos. Si eso se concreta, Saña no solo ocupará un lugar en la historia del Perú, sino en la de toda la humanidad. Pero lo más fascinante de todo es que esto apenas empieza. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie, literal y figuradamente. Apenas la primera página de un libro enterrado. Los arqueólogos revelan que hasta ahora solo se ha explorado el 10% del complejo ceremonial. Solo un rincón, un susurro. Los georradares muestran más estructuras bajo tierra, corredores ocultos, plataformas dormidas, incluso cámaras subterráneas que podrían guardar restos intactos, herramientas, mensajes tallados en piedra que aún no hemos descifrado. Cada centímetro de ese suelo es una promesa, un misterio envuelto en polvo que espera el momento exacto para ser revelado. Y ese momento por fin ha comenzado. Puede que el verdadero templo de Saña siga durmiendo bajo la arena, como un corazón que aún no ha terminado de latir. Pero ya ha despertado algo mucho más grande, la posibilidad de que este rincón olvidado se transforme en un nuevo epicentro, no solo de conocimiento, sino de conexión. Se empiezan a imaginar rutas arqueológicas, centros de interpretación, formas de acercarse a este legado sin invadirlo, como si por fin el pasado pudiera ser compartido sin ser profanado. Saña empieza a sonar, y esta vez el eco llega lejos. Durante siglos, la gente de la zona vivió encima de este secreto sin saberlo, caminando a diario sobre la historia. Ahora podrían convertirse en sus guardianes, custodios de una herencia que no solo es suya, sino de todos. Saña, esa ciudad que el tiempo parecía haber dejado atrás, podría alzarse ahora como un faro, no para iluminar el futuro, sino para recordarnos de dónde venimos. Porque lo que se ha descubierto aquí no es solo una estructura con más de 5000 años. Es un espejo enterrado que nos obliga a mirarnos de nuevo y a preguntarnos si lo que sabíamos era, en realidad, apenas el comienzo. Frisos tallados, restos humanos dispuestos con un cuidado casi espiritual, una arquitectura que habla con símbolos en lugar de palabras. Todo eso revela una cultura compleja, profunda, que coexistió con Caral, pero caminó su propio camino, una civilización que dejó huellas sin hacer ruido, y que ahora, al ser encontrada, cambia el lugar del Perú en el mapa del misterio. Porque sí, puede que aún sepultado, el patrimonio cultural de este país sea uno de los más ricos y enigmáticos del planeta. Una tierra donde basta una palada de arena para romper el silencio de milenios. Pero lo que se ha encontrado en Saña no es solo un tesoro para arqueólogos, es una llave. Una de esas que no solo abre puertas antiguas, sino que nos permite mirar distinto, repensarnos, sentir que no estamos solos en el tiempo, que hay raíces que nos siguen hablando si sabemos escuchar, y que la historia de América Latina no empezó donde pensábamos, sino mucho antes, desde lo invisible, desde lo que aún duerme bajo nuestros pies. ¿Y si esto fuera solo el principio? ¿Y si hay más ciudades, más templos, más secretos esperando su momento? Quizás. Más que mirar al futuro, el verdadero viaje empieza cuando nos atrevemos a excavar el pasado.